Hola amigos, ¿cómo están? Estamos partiendo nuevamente un programa de Expreso entre Vidas con este tema tan interesante que hemos estado viendo del metaverso. Metaverso que hemos hecho ya un capítulo anterior donde introducimos algunos tips con respecto a este mundo, algunas nomenclaturas que se han estado o se están empezando a hacer más viralizables. Hablamos de blockchain, hablamos de criptomonedas, hablamos de entornos de realidad aumentada, realidad inmersiva, internet 3D y hoy día la idea es profundizar un poco más de cómo podemos acercar estos contenidos a nuestros auditores más jóvenes, más chicos y a los padres también, porque este tema también va a impactar directamente en la educación, Katia, ¿no? Sí, por supuesto, hoy día vamos a tratar precisamente ese tema. ¿Cómo se va a insertar este metaverso en la educación? ¿De qué manera puede afectar positiva y negativamente a nuestros niños, que siempre van un paso adelante de nosotros en la tecnología, Mari? Es que para llevar la educación a otro nivel después de la post-pandemia, creo que es importante entender que a esta altura el metaverso es un tema que ya se ha instalado. Facebook ya dio sus pasos iniciales a principios de este año y ya no se llama Facebook a secas. Si ustedes se fijan en su red social, dice Meta abajo. ¿Ya? Y bueno, y las otras redes sociales que están asociadas a esta dinámica están experimentando similares convergencias justamente para integrar los entornos de realidad virtual, inmersiva, los entornos 3D, los aprendizajes gamificados, el aprendizaje remoto, y creo que es clave en este momento para los estudiantes que puedan interactuar con otros escolares y docentes de Chile, en este caso que estamos en Chile, pero también del mundo, nuestros amigos vecinos de Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Centroamérica, de España, porque el mundo hispanoparlante, de México, nuestro amigo saludos, nos están escuchando también y creemos que es importante dialogar sobre cómo todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje son posibles trasladarlos al mundo de la cultura online a un par de clics, con a lo mejor alguna ayuda de algún elemento remoto, en este caso lentes de realidad aumentada, inmersiva, algunos controles sensoperceptuales. Está como entretenido ese mundo, pero Katy, tú traes una invitada que nos va a ayudar a sumergirnos un poco más con respecto a estos nuevos métodos de enseñanza para facilitar una interacción que nos ayude a simular entornos de aulas, quizás aplicada a estas plataformas innovadoras de la tecnología y vamos a ver por qué nos encontramos. ¿Qué nos traes hoy? Hoy día viene a hablar con nosotros de este tema tan interesante Rosa Piña, que es ingeniera en informática y que se ha enfocado en el desarrollo móvil híbrido y las experiencias virtuales. Y también es creadora de contenido de realidad aumentada, así que con ella vamos a estar hablando de este tema tan interesante. Buenísimo, me parece importante cada vez ir avanzando un poco más y que nuestros invitados entonces nos ayuden a sumergirnos más en esto. Bienvenida Rosa Piña entonces a Expreso Entre Vidas. Muchas ¿Estás por ahí? gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación. Nada, preguntarte qué opinas tú de esto de llevar la educación digital en el nivel que nos encontramos de metaversos o multiversos paralelos entre la realidad real y la realidad virtual, digamos. ¿Cómo ves tú el proceso de aceleración tecnológica que nos precipita en los contextos pandémicos y que nos invitan a tener aprendizajes de otros mundos virtuales eh, y que nacen precisamente del videojuego? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que va a ser un punto de inflexión bastante importante en el tema educativo o en el área educativa. En la pandemia vimos que ya es posible tener clases, pero en niños pequeños es más complicado hacer que tengan esta atención y creo que ahora con los metaversos se va a dar la oportunidad de tener una educación más interactiva, que no, la idea no va a ser como recrear un aula de clase en el metaverso, como vamos un poco más allá. Si queremos aprender de Roma, ¿por qué no ir y ver una Roma, un estadio, un coliseo, ver a los gladiadores, cómo era esa época antes? Va a ser una educación mucho más entretenida y yo creo que eso al estudiante va a permitir no solo aprender más, porque va a ser más entretenido, no va a ser ir a sentarte a oír a alguien hablar, lo vas a vivir, vas a estar ahí, vas a conocer el sitio. eh,
Yo creo que la educación en los próximos años va por fin a dar un vuelco de lo que estamos haciendo desde hace 300 años, como a Bueno, nivel educativo. Dale. sobre ¿Sí? todo el cambio sería en ser partícipe en estar inmerso en esta realidad, porque hace unos años ya hay pizarras, por ejemplo, interactivas, donde los niños pueden estar teniendo estas dinámicas como mucho más rápidas, más de acuerdo a su velocidad, porque ahora los niños en realidad el tiempo de atención que tienen es mínimo porque están acostumbrados a todo inmediato. Pero esta nueva realidad los va a hacer partícipes, ya no van a estar mirando la pantalla o mirando el pizarrón, sino que estarían dentro de la historia. Exactamente, y hoy los vemos, los niños hoy no se conforman con, con ver el juego, con estar ahí, ellos quieren participar, quieren crear su mundo. Por eso es muy probable si hablas con un niño de 8 a 12 años, esté en Roblox, esté en mundos donde ellos no solo ven lo que hay, sino que participan de la creación de ese mundo. Y creo que la educación debería propiciar eso, hacerte partícipe de lo que estás aprendiendo y de crearlo, porque cada niño al final aprende de forma diferente y una educación más personalizada creo que va a ser una mejor educación. De todas maneras, concuerdo contigo, Rosa, pero sin embargo, creo que también los chicos han tenido un entrenamiento bastante intensivo, por llamarlo de alguna forma, en los últimos 10 años, porque ya están familiarizados, así como Roblox y otros videojuegos, eh, con juegos en línea, a través de ForoChat, ya entienden la lógica de interacción en comunidad a propósito de las videoconferencias vía Zoom o streaming. Entonces, hoy día podemos tener una videoconferencia incluso desde un mismo red social, de un WhatsApp, de un Facebook, y puedes verte face to face. Y acá la gran diferencia es que se están preparando entornos virtuales donde tú ocupas además, y que también ya los chicos lo conocen, tu propio avatar digital. Dejas de ser tú, en tanto tal te desacralizas, te sacudes de la carne y el hueso y te transformas en pixel. Y eso creo que es bastante inédito, el nivel de interacción que se generan, mucho más vívida, los colores son hiperrealistas o surrealistas, porque es todo muy colorido en estos ambientes, es todo muy fantástico, podéis entrar a tiendas de negocio, podéis generar interacciones con tus pares, puedes conocer a gente en cualquier parte del mundo, pero además puedes aprender junto con ellos idiomas. Entonces, parece que el salto cuántico acá va a diferenciarse una competencia de otra, porque además hemos estado sondeando con Katy en las redes sociales y nos damos cuenta que han salido un cuanto hay de alternativas de metaversos, pero son no convergentes todavía son como experiencias individuales que nacen desde un interés desde la ingeniería industrial, ¿no es cierto?, para probar procesos productivos. Lo vimos con algunas marcas que es para probar, no sé, el fomento del consumo de ciertas ropas, zapatillas, trajes. Se están rematando obras de arte digitales a tremendos precios. Hay gente que ya está comprando terrenos virtuales. Entonces, vemos que están segmentados para públicos específicos con poder adquisitivo. O sea, acá el desafío entonces, llevarlo a la educación, es que sea democratizable y al alcance de todos. Y la pregunta, aprovechando que tú eres ingeniera y estás metida en estos mundos, ¿cómo lo ves? ¿A cuánto tiempo lo proyectas de que esto llegue a ser masificable? Que todos puedan acceder a estos mundos y no sea ni exclusivo ni excluyente. Si pensamos que hace 20 años era difícil que todas las personas tuvieran una laptop en su casa, o sea, a lo mucho había una computadora en su casa. Hoy en día no hay una, sino que hay 3 y 4, una por persona casi. Pero en ese entonces, ¿cómo empezamos a ver estos mundos, a usar estas herramientas? Teníamos un cyber, un lugar en que alquilabas la máquina y estabas por tiempo. Y eventualmente esto se popularizó, bajaron los costos, al haber más personas interesadas, se fue expandiendo. Antes había un televisor por casa, hoy tenemos un televisor en cada habitación, quizás hasta en el baño he visto televisores. Entonces creo que es cuestión de, mira, capaz en 10 años ya no vamos a estar hablando de laptops, sino de headsets. Vas a tener un visor con el que entrar en estos mundos. Entonces,
yo tengo bastante confianza en que vamos a llegar a ese punto incluso más rápido que con las computadoras. Yo creo que el tiempo que pasó entre que había un televisor por casa, es mucho más grande que el tiempo que pasó para tener una o más computadoras por casa. Creo que con los headsets va a ser igual. El tiempo cada vez más va a ser menor. O sea, se deberían reducir los tiempos, pero todavía las brechas no se reducen porque todavía no alcanzamos a tener internet para todos. O sea, claro, ahí es lo vimos en el importante. contexto de COVID, ahora con pandemia, que había niños que tenían que subirse arriba a un techo de la casa del vecino que vivía 4 cuadras más lejos porque no tenía la posibilidad de que le capturara señal porque vivía, por ejemplo, entre cerros. Tenían problemas con las antenas también, con los rebotes de las señales, que en ciertas ruralidades o sectores más apartados de la capital no tienen un acceso limpio tampoco a la red. Entonces, creo que todavía quedan desafíos para la industria. Los equipos, también faltaban equipos, hubo que hacer como una recolección de equipos para que los niños pudieran acceder, porque no todos tenían equipos con conexión a internet. Entonces, vamos como a pasos agigantados, siento, con la tecnología, pero quizás está faltando un poco tener las herramientas para aprovechar bien esta tecnología. Total, y yo creo que va a ser bastante importante la colaboración entre los gobiernos y la empresa privada para llegar a esta masificación de redes y de equipos necesarios. Pero por lo menos ya tenemos casos como Tesla, que buscan no solo tener internet en las grandes ciudades, sino ya tener internet en cualquier parte del mundo. Y son tecnologías que hoy están surgiendo. La llegada del 5G también va a ser un paso bastante importante en cómo estas tecnologías van a poder abarcar sitios que hoy no pueden llegar. Y que va a ser demasiado necesario para que podamos avanzar, sobre todo si hablamos de educación, ¿verdad? Para que no se nos provoque otra brecha más en la educación. Claro, es un punto importante para los gobiernos. Con el COVID se evidenció y hubo países que, si bien llevar la escuela a casa fue de ayuda, también generó este problema de que no todos los niños tenían cómo acceder a sus clases desde casa. Entonces, un ejemplo bastante fácil, en Japón se encargaron de repartir tablets y computadoras a cada niño. Ellos no cancelaron las clases o no las hicieron en casa hasta que no se aseguraron que cada niño tuviera un dispositivo desde el cual conectarse a ver sus clases, para no crear esta brecha entre los que podían y los que no podían. Entonces, creo que acá en Chile fue como mucho más marcado, porque además por nuestra geografía hay lugares demasiado apartados donde el internet, como mencionaban antes, no llega en las mejores condiciones tampoco, y menos tenían este tipo de tecnologías porque prácticamente es poco lo que lo usan. Imagínate, por geografía, en el extremo del norte o en el sur, en las islas, no llegaba en todos lados en buenas condiciones. Yo creo que eso también nos dejó una tarea pendiente súper importante para poder aprovechar estas nuevas tecnologías. Y además porque las profesoras que no estaban preparadas todavía para este tipo de clases virtuales tuvieron tremenda tarea para poder replantear sus clases de una manera más didáctica para que los niños no se distrajeran desde la casa. ¿Cómo se piensa capacitar a los profesores, a los docentes con esta nueva tecnología para que la puedan aprovechar de buena manera? Porque ellos son de nuestra generación, que no venía tan preparada como los chicos, ¿no? Para que la tecnología realmente sea permeable, hablamos cuando nosotros no sabemos cómo funciona Facebook por detrás, pero usamos Facebook. Entonces, la tecnología tiene que tener esta simplicidad o esta accesibilidad para que todos puedan usarlo. En el momento en el que dejamos de saber cómo funciona algo, es porque esa tecnología ya ha sido totalmente adquirida. Nosotros no sabemos cómo funciona el motor del carro, el mecánico sabe, pero usamos el carro. Entonces, al hacer una tecnología, herramientas, una plataforma que sea simple de usar, el proceso de capacitación es mucho más rápido. Entonces, este proceso sí debería existir
pero para llegar allá, la mejor forma de hacerlo es crear tecnología o estos software, estas plataformas que sean sencillas de usar para el usuario. De todas maneras, pero ¿cómo ves tú entonces, entre que avanza la tecnología, que se hace más sencilla, más al alcance de todo? Me imagino que van a tener que invertir fuertes dinero las empresas para poder acercar la tecnología y masificarla, sin duda. Pero ¿cómo ves la irrupción entonces para este salto cuántico que nos estamos dando de la inteligencia artificial? ¿Es decisiva el avance de la inteligencia artificial para que estos nuevos mundos se desarrollen de mejor forma y con todas estas interacciones múltiples? Al final el metaverso va a ser una convergencia de tecnologías, tú lo mencionabas, blockchain, Sí. inteligencia artificial, un hardware que lo soporte, unas conexiones, unas redes, una velocidad de conexión de banda que soporte esa carga y descarga de modelos 3D, porque ya no estamos hablando de imágenes, van a ser modelos completos. Entonces, claro, a medida que esto avance, cada vez va a ser más sencillo su uso. Y ya tenemos prototipos de escuela en realidad virtual. Bueno, cuéntanos algunas de las experiencias que te ha tocado conocer, porque nosotros hemos estado sondeando el tema y hemos visto que ya las universidades tienen verdaderos campus virtuales asociados al metaverso. En México están muy avanzados, en Canadá están bastante avanzados, en Estados Unidos, para qué decir. No sé, Chile dicen que está un poco más al rezago en el conocimiento de que esto existe. Se hizo una encuesta Ipsos hace un par de semanas y arrojaba que de cada 10 chilenos solamente 2 personas reconocían saber algo del metaverso. Entonces también tenemos que educar a la gente con respecto a esto. Claro, y este desconocimiento quizás hace parecer que falta mucho tiempo para que esto sea masivo, pero como tú lo dices, hay como varios centros, tenemos a muchas grandes empresas invirtiendo fuertemente en estas tecnologías y en estos mundos. Y mira, un ejemplo clave que leí recientemente fue que en Reino Unido ya tienen como una escuela de allá, hizo este campus, aulas virtuales, un campus, y es como una escuela internacional. Entonces no solo tienes niños de Reino Unido, sino que tienes niños de otros países que están conviviendo en el mismo campus virtual. Bueno, eso es el desafío. Entiendo que la Comunidad Europea, por ejemplo, el caso de España, ya está abriendo fondos concursables de innovación en ciencia y tecnología aplicada a este tema del metaverso, y hay fondos concursables que ya la gente puede postular. O sea, y esto creo que es interesante. Los gobiernos están apostando por el fomento al desarrollo creativo de espacios que logren integrar entonces esta especie de aula híbrida, la vamos a llamar virtual, porque es como un híbrido todavía no logra sustituir, y no lo va a lograr sustituir en quizás cuánto tiempo más, al aula física, pero ya están apostando los nuevos modelos de la educación tradicional, de la nueva era de la educación, ¿no es cierto?, prácticamente, a que el metaverso también sea una alternativa para la enseñanza-aprendizaje de la nueva generación. Los chicos, Katy tiene hijos que interactúan ya en plataformas que invitan a sumergirse a estos mundos como el metaverso, pero los auditores me imagino que también, pero finalmente a ratos siento que falta direccionar de forma más clara cómo se va a aplicar de forma paulatina, porque esto no es llegar y meterse y ahora todo es metaverso. Si bien hay una lógica de mercado que está empujando hacia allá, hay grandes apuestas de inversores, ¿no es cierto?, porque lo vamos a hablar como las cosas como son, grandes empresas invirtiendo fuertes dinero, pero lo más importante ahora es quién capacita a los profesores, por ejemplo, porque ahí hay una brecha entre profesor y alumno. Lo que preguntaba antes también, o sea, ¿quién se va a encargar de capacitar a estos profesores? Porque lo que veíamos, claro, yo también tengo hijos y me imagino que muchos de los auditores también, y uno va detrás de estos chicos porque ellos ya están usando el metaverso hace rato. Mencionabas, por ejemplo, antes los juegos Roblox y ese tipo de juegos. Ellos ya están inmersos en este metaverso, digámoslo así, porque en realidad el metaverso es cuando ya está todo integrado, pero en estos pequeños metaversos, para ellos ya está como dentro de una realidad que viven. Somos nosotros los que estamos tratando de aprender y los que tenemos que darles lineamientos. O sea, está
estábamos viendo por ahí también en Roblox cómo los niños trabajan creando videojuegos creyendo que van a ganar plata con eso y realmente no es que ganen, pero trabajan en eso. ¿Cómo se legisla en este tipo de cosas donde los niños van a estar insertos y van a estar antes que nosotros probablemente? Entonces, en la educación quizás también habría que fijar cómo lo vamos a aplicar para que sea un lugar seguro para los niños, ¿no? Totalmente. Va a ser súper importante cómo se creen o se manejen las leyes que permitan un lugar seguro y que dé la seguridad a los padres de que sus hijos estén en un entorno de aprendizaje y que no vaya a ser mal usado o exponer de alguna forma a los niños a cosas que no deberían. Claro, yo creo que es importante cómo se controla eso, pensando ahora, por ejemplo, el problema que tienen muchos profesores, que hay niños que llevan celulares a clase y están en otro tema mientras ellas están haciendo clases. Imagínate con esto de los metaversos, si está creado más de uno, están ahí con sus lentes, casco, andas, vaya a saber uno con qué lo van a aplicar, que estén realmente metidos en el metaverso que le están haciendo la clase. Entonces yo creo que va a ser todo un desafío poder controlar ese tipo de cosas para que los chicos realmente se estén educando, aprovechando al 100% las oportunidades, porque lo que mencionabas al comienzo, imagina lo que es aprender historia o geografía o cualquier ramo. Ciencias. Claro, cualquier ramo metido en este metaverso. Claro. Sí. Creo que de ahí la importancia de la idea no es recrear un aula de clases, una mesa y una silla en este metaverso, porque el niño se va a aburrir. Tienes que hacerlo de una forma interactiva donde él más bien va a querer ser partícipe y crear y preguntar más. Yo creo que los profesores también van a tener mucha ayuda de inteligencia artificial, porque ya hoy están trabajando en que el visor pueda saber cuándo parpadeaste para mostrar tus facciones y tus gestos en este metaverso. Entonces, poder saber si el niño está bostezando, si ya no está ahí, o sea, eso va a ser importante a nivel educativo, de saber que el niño realmente está prestando atención y de hacerlo interactivo para que esté ahí presente y participando. Sí, es que, ¿sabes qué? Yo creo que acá hay que resocializar. Hay que volver a aprender, enseñar a aprender y volver a aprender cómo interactuar en este cibermundo, porque darle la posibilidad que puedan explorar estos diversos mundos que se nos están abriendo, que también tiene que ser un ambiente colaborativo, que sea convergente y no divergente, que así como puedes aprender, también te puedes divertir aprendiendo, que es otra lógica, porque hasta ahora la educación por algunos niños es aburrida. Hay niños que lo único que quieren es el recreo, pero acá es como un permanente recreo, porque además es como lo que te da Jurassic Park, ¿no? La aventura de caminando con los dinosaurios, esta vez lo vas a poder hacer en primera persona, ya no te lo tienen que contar, y creo que esa posibilidad sí activa el imaginario, el aprendizaje, el querer saber más, o sea que hay que evitar ahora que se vuelvan adictos a esto y que después aprendan a desconectarse Sal de la escuela para volver a la realidad. Sí, sal de la escuela, ya, ven a hablar en la mesa. Mira, piensa que los profesores ya no van a tener que estar en todas partes. El profesor va a ser como para explicarte un tema. Miren, vamos a ir a la antigua Roma. Si quieres saber del Coliseo, vas a tocar el Coliseo y probablemente vas a tener una voz que te explique el Coliseo. La labor del profesor va a ser más de un vigilante, de una persona que esté ahí para resolver las dudas que le surjan al niño, porque probablemente la parte de la historia vas a tener a Zeus narrándote cómo se distribuían los dioses griegos. Entonces, esa parte sí. va a ser entretenido. ¿Ah? Suena muy entretenido. Claro, el profesor va a estar ahí, o la función del profesor probablemente también cambie, porque va a estar ahí como profe, o sea, para responder las preguntas del alumno que no va a estar en la voz de Zeus. Y va a ser mucho más interesante. De todas maneras, y bueno, es un nuevo
una nueva forma de entender cómo va a funcionar esta Internet integrativa, porque está tomando muchos elementos de la realidad aumentada, de la realidad inmersiva, del mundo gamer, de los videojuegos, del 3D. Y yo creo que el desafío de empezar también a descubrir las nuevas posibilidades, pero también a cuidarse que los ojos también se pueden desgastar con el uso de lentes de realidad aumentada, estas gafas inteligentes que no dañen la retina, los niños con epilepsia, alguna indicación médica. Nos plantea varios desafíos de todas maneras. Hay en realidad aumentada, recién vi que están haciendo como el lenguaje de señas, que la persona hable y tenga como estas manos digitales que vayan haciendo las señas. Entonces vas a poder tener aulas donde vas a tener a niños sordomudos compartiendo con niños sin... Con niños que no tengan esta dificultad, y también los chicos ciegos pueden estar más inmersos por medio de cosas ya más sensitivas, porque también les cuesta, cuando en las clases normales a las personas con discapacidad visual, les cuesta porque los profesores de repente dicen, y como ven aquí y acá, y no. Es que claro, les cuesta como entender bien la clase. Y yo creo que ahí también hay un desafío, porque todos los sensoperceptivos entiendo que aumenta más también el proceso de aprendizaje, por lo tanto vas a tener la sensación en este ambiente, por todo lo que ya hemos leído con Katy, vas a tener la posibilidad de sentir y tocar una pelota de fútbol para hacer un juego virtual de pelotas con niños de distintos países del mundo. O sea, creo que este universo alternativo, el metaverso, nos da muchas posibilidades de tener no solamente procesos de aprendizaje, sino que de una vivencia en los 5 sentidos, ¿no? Claro, en los 5 sentidos, que es tan importante para incluir de una vez por todas la educación para todos por igual. Entonces no solamente ver, a lo que voy yo, también vas a poder sentir, oler, claro. O sea, el desarrollo se viene, la tecnología ahora falta solamente disponibilizarla para todos. Para todos. Oye, bueno, creo que hemos tenido una conversación intensa. Estos temas son como que nos apasionan, como que nos intrigan. Queremos saber más, queremos seguir explorando. La humanidad está mutando rápidamente. Ya se están hablando de distintos conceptos que nos llaman y nos atrapan la atención, como los metahumanos y metahumanos, porque a la larga se involucra mucho la tecnología en el consumo para poder acceder a otros entornos como los que hemos estado hablando asociados al metaverso. Y quiero agradecer a nuestra invitada, pues, bueno, sí, de todas maneras, dejarla invitada desde ya, que cuando Rosa Piña tenga nuevos desarrollos y se siga sumergiendo más, nos la guardamos en la red, porque capaz que después solamente la veamos como avatar y queda atrapada en el sistema. Pero quedas muy invitada a seguir reflexionando junto con nosotros en próximos programas, porque de metaverso tenemos para rato. Muchísimas gracias. Está increíble, me encanta la labor que están haciendo, llevando y disponibilizando esta información a cada vez más personas, porque entre más personas estén construyendo estos metaversos, más inclusivos van a ser. Oye, súper interesante la conversación que tuvimos con Rosa Piña y nos deja hartos desafíos para el futuro, pero lo claro es que el metaverso es el nuevo umbral de cara al futuro presente y la educación va a estar ahí a la vanguardia, ¿sí o no, Katy? Bueno, sí, va a estar más que a la vanguardia y con un desafío pendiente de llegar al nivel de nuestros niños para poder entretenerlos y poder también cuidar estos espacios seguros donde ellos puedan aprender de mejor manera. De todas maneras, bueno, los padres también tenemos un desafío y ahora tenemos a un nuevo invitado que nos va a introducir en el mundo del metaverso por una perspectiva más industrial, más empresarial. El metaverso no solamente está en la educación, también está en la minería. Vamos a conocer algo del Minverso con Rodrigo González, que es el nuevo invitado que se viene hoy. ¿Te parece? Pero por supuesto, así que ahora vamos con nuestro invitado para mirar desde otro punto de vista este metaverso. Él se llama Rodrigo González, es arquitecto de la Universidad de Santiago y creó el primer metaverso en Latinoamérica, imagínate. ¿Y sabes cómo se llama este metaverso? Cuéntanos. Se llama Minverso, porque es un metaverso que creó para la empresa minera. Es ocupado, por ejemplo, para capacitar a la gente y que no estén metidos en la mina dentro de la capacitación, sino que se hace todo por esta realidad virtual, inmersiva, de la que hablábamos en el capítulo anterior.
Oye, pero interesante porque es la tendencia de las empresas. Las empresas en general hoy día están apostando muy fuerte por el metaverso. Ya decíamos, como el caso de los bancos en Chile, que a nivel internacional el Banco Santander ha levantado banderas también por trabajar en este mundo, en esta plataforma. La industria automotriz también ha replicado la realidad y la ha llevado al metaverso justamente para evitar accidentes, para modelar equipamientos o sofisticaciones automovilísticas, nuevos diseños, nuevas líneas, ¿no es cierto? Y las prueban virtualmente para evitar el gasto de lo que significa llevarlo a la materialidad. Entonces, interesante la propuesta de Rodrigo González de también llevar este mundo metaverso al mundo minero, y me imagino que eso tendrá ciertas consecuencias de ahorros. Ya nos va a dar el detalle nuestro amigo. Cuéntanos un poquito más, Katy, de Rodrigo, ¿cómo llegamos a él? ¿Qué es tan clever en esto del metaverso? O sea, imagínate, ¿Qué exploraste tú de él? Que fue el primero, como te decía, en Latinoamérica en crear este minverso, que es el metaverso minero. Entonces tiene toda la experiencia en este tema. De hecho, él ya estaba trabajando con distintas mineras. En la minera Los Pelambres también se estaba ocupando y creó todo este mundo virtual. Entonces nosotros, el capítulo pasado, dimos algunas pinceladas, pero queremos preguntarle a él nuevamente que nos cuente en sus palabras qué es este metaverso para las personas que no les haya quedado claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un metaverso? Súper, hola Katy, hola Alex, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, es un honor para mí compartir este espacio con ustedes en un tema que en lo personal me apasiona mucho. Hoy en día está muy en boga, como bien contaban ustedes, precisamente por lo que despierta en cuanto al interés. En términos muy simples, el metaverso es una evolución natural del Internet, es un Internet en 3 dimensiones, y a la vez un cambio paradigmático. Para nosotros Internet siempre ha sido en 2 dimensiones desde su origen. Hemos interactuado con Internet generalmente a través de pantallas, sea un monitor de computador, un smartphone, un smart TV. Para nosotros Internet siempre ha sido plano. Hoy en día, por primera vez en la historia, tenemos la posibilidad de contar con un Internet tridimensional y aparte un Internet inmersivo, donde nosotros vamos a dejar de ser sujetos pasivos de la experiencia y vamos a poder estar literalmente dentro de Internet. Eso naturalmente es difícil de entenderlo porque, como digo, es un cambio paradigmático, pero en sí es lo que promete el metaverso. Inmersar dentro de la experiencia, poder interactuar en tiempo real y poder virtualizar mucho de lo que actualmente nosotros hacemos físicamente, llevarlo naturalmente a esta interfaz nueva del metaverso. Sí o sí, el metaverso va a generar impacto en muchos frentes, en algunos impensados, lo que está pasando hoy día en la industria de la moda, por ejemplo, en aspectos legales, también en el tema transaccional. La verdad es que el impacto es súper amplio y da cuenta también del revuelo que ha generado. O sea, de por sí es la tendencia tecnológica de la década por lejos. Yo creo que ninguna tecnología de la historia de la humanidad había despertado tanto interés como lo ha hecho el metaverso post el anuncio de Mark Zuckerberg de cambio de nombre incluso de Facebook a Meta. ¿Se puede uno empezar a meter en el metaverso con lo que ya tenemos o hace falta más tecnología? Una excelente pregunta, Katy, sí. Efectivamente, para que se den las condiciones son varios frentes. Uno no es un salto binario hacia el metaverso, no es pasar como del estado actual a una experiencia metaversal, sino que es un proceso naturalmente que está apalancado por frentes muy importantes. Uno en sí es la evolución del hardware, o sea, precisamente para una experiencia metaversal de poder estar inmerso dentro del Internet, hay un nuevo hardware que ya no son pantallas. El metaverso en sí es la superación de las pantallas, y para esto se requieren naturalmente visores de realidad virtual, que es el hardware de mejor experiencia precisamente para tener una inmersión dentro del Internet, y esa es una solución que ha avanzado en el tiempo. La realidad virtual en sí por lo menos tiene 5 décadas de exploración, y para llegar hoy en día a una solución que cuesta $300, que es un computador en sí mismo, es que ha habido una evolución natural en el desarrollo de este hardware. Por otra parte está el software, el generar contenido. Se requieren hacer películas para este nuevo televisor, que es el software de realidad virtual. Y también la evolución cultural, que yo creo que es la más importante. O sea, efectivamente la pandemia nos obligó a replantearnos muchas cosas que antes eran verdad absolutas, que se requería de una presencialidad física.
cuando vimos que se imposibilitó esa presencialidad física, se abrió espacio a tener una presencialidad virtual, a conectarnos por videollamada, a usar el código QR para leer las cartas del restaurante. Entonces, la opción tecnológica que implicó la pandemia, una de las pocas cosas favorables naturalmente que provocó esta desgracia, ayuda también a sentar las bases del metaverso. Hoy día, como bien dije, estamos en el origen de esto, es una fase muy incipiente, pero ya se puede hoy día tener un relacionamiento virtual con personas en cualquier parte del mundo y visitar un sinfín de contenidos que ya está liberado en estos visores de realidad virtual. Oye, interesante, Rodrigo, porque la posibilidad de estas realidades virtuales nos abren siempre nuevos espacios y tú lo has sabido aprovechar bastante bien, creando también una forma de relacionarse distinta en este concepto virtual, como un ecosistema, y lo llevas a la minería utilizando distintas tecnologías. ¿Por qué no me cuentas un poco a mí, a Katy y a los auditores cómo logras llevar este mundo al sector minero, que es un mundo tan lleno de innovaciones, pero también a veces tan cerrado para ciertas cosas? ¿Cómo lograste romper esa barrera? Sí, efectivamente, la minería es la billetera fiscal del país, es la industria por lejos más importante, y efectivamente costaba mucho introducir nuevas tecnologías, pero ese paradigma ya se rompió, yo creo que gracias a la pandemia, a lo que comentaba antes. Se abrió los espacios de muchas personas que decían que las cosas habían que hacerlas igual que siempre, y el metaverso en sí es un espacio precisamente para responder a esa necesidad de la falta de la presencialidad física, tener una presencialidad virtual. Una puerta de entrada muy interesante tiene que ver con la capacitación y el tema de la seguridad laboral, que es un tema no resuelto aún en la industria. Sin ir más lejos, este fin de semana acabamos de lamentar un nuevo accidente con consecuencias fatales. Entonces, poder generar esa capacitación en un ambiente controlado, que la persona pueda estar inmerso en el gemelo virtual de su lugar de trabajo, pueda relacionarse con el instructor en ese espacio de trabajo, no necesariamente estando físicamente, que pueda tomar decisiones, que pueda equivocarse, que pueda ver las consecuencias de ese error, que se quite el visor, y que en el mundo físico no pase nada, pero la persona se queda con la experiencia, o sea, va a ir a faena productiva sabiendo lo que tiene que hacer, y más importante aún, sabiendo lo que no tiene que hacer. Es determinante para evitar una improvisación con las consecuencias que todos sabemos. O sea, un error en minería puede ser un accidente importante, incluso le puede costar la vida a una persona. Entonces, llevar ese entrenamiento a un ambiente controlado, a un ambiente virtual que simula exactamente el mundo físico, es un valor muy importante y nos permite acelerar tanto el proceso de aprendizaje para que la persona tenga una mayor productividad, como también darle mucho más seguridad de la faena que va a realizar. Bueno, estos son ambientes colaborativos, entiendo lo que has desarrollado para meter a esta gente que está en el mundo real, en este mundo virtual, con capacitaciones que, claro, reduce por un lado los riesgos, pero también reduce costos de operaciones, ¿no? Sin duda, sí, o sea, se evitan desplazamientos, hay temas logísticos súper importantes en la industria, y efectivamente, o sea, va a llegar esto a que la persona se pueda capacitar desde su casa, sin la necesidad de estar físicamente en el lugar de trabajo. Va a poder incluso operar, o sea, como decía, la capacitación es la puerta de entrada hacia la construcción del metaverso en minería, pero hoy en día con internet muchas operaciones ya se controlan a distancia, se telecomandan desde Santiago, muchas ubicadas en el extremo norte del país. Entonces eso se sigue haciendo a través de pantalla. La apuesta nuestra es también operar a través del metaverso. O sea, la persona va a estar inmersa en el espacio real, va a tomar decisiones virtualmente. O sea, yo puedo decir virtualmente que se apague ese motor, y en el mundo real, en el mundo físico, esa acción va a suceder al instante. Entonces abre espacio también para replantearnos la posibilidad de teleoperar, de teletrabajar desde el metaverso, y ahí naturalmente el espectro es mucho más amplio aún. Bueno, y cuéntame, ¿cómo lo han tomado las personas que han tenido que usar esta tecnología? ¿Ha sido fácil para ellos poder usarla? ¿Es accesible? ¿Es buena la experiencia? Sí, afortunadamente no ha ido bastante llena, ha despertado el interés de grandes mineras, tanto a nivel nacional como internacional. Como bien tú contabas al comienzo, Katy, la primera experiencia metaversal de Latinoamérica, así que nosotros venimos trabajando en Metaverso el año 2015. La empresa nuestra se llama Metaverso Limitada y la fundamos en Santiago de Chile. Naturalmente desde aquel entonces
estábamos pensando esto, no estaban dadas las condiciones ni tecnológicas ni culturales para hacer lo que precisamente está pasando ahora, pero nos permitió llegar con una muy buena performance en cuanto al desarrollo de experiencia, que es lo que estamos hoy día validando fuertemente en la industria de la minería. Oye, pero ¿cómo llegas a esto, Rodrigo? Esto no es casual. Si dices que estás desde el 2015, ¿cómo te colocas a crear una empresa? Primero sobre metaverso, es como que te adelantaste a Mark Zuckerberg. ¿Cómo logras llegar anticipadamente y tener una propuesta de negocio que finalmente despierta la curiosidad, el interés del mundo empresarial? Porque no solamente las mineras te están siguiendo también distintos operadores asociados, ¿no es cierto?, al mundo de la minería, y creo que eso se refleja también en el sitio web de minverso.cl, ¿no? Los auditores pueden colocarse a explorar ahí, se van a dar cuenta que estás marcando tendencia por un lado, y veo que te sigue CNN, estás ahí como en la línea de los emprendedores con ADN, estás marcando tendencia no solamente en la minería, sino que está ahí, en cierta forma tus desarrollos están impactando hacia otros lados, y veo que ciertas marcas de comunicaciones como Mega Noticias, El Mercurio, también se quieren adosar a tus desarrollos. Cuéntanos un poquito cómo extrapolas además hacia estos otros mundos. Sí, estamos muy contentos con el interés que ha despertado. Efectivamente, nosotros estamos pensando esto del 2015 y no hemos renunciado a esa idea. Desarrollarlo naturalmente es súper complejo, sobre todo en un país como Chile, que no apuesta tanto como quisiéramos por la investigación y el desarrollo. Pero desde aquel entonces estamos explorando principalmente interfaces de realidad virtual y realidad aumentada aplicadas en múltiples industrias, no solo en la minería, sino la verdad que hemos explorado turismo, educación, construcción, minería, medicina, y esto nos ha permitido tener una visión mucho más holística precisamente de cómo aplicar la tecnología. Confinadamente nosotros apostamos por crear el Minverso, lanzándolo el 21 de diciembre del año pasado como la primera experiencia metaversal latinoamericana, y desde aquel entonces hasta ahora ha estado bastante bullado. Tenemos más de 100 minutos en televisión abierta, más de 120 publicaciones en medio. La semana pasada fuimos portada en El Mercurio. Han pasado cosas ciertamente impensadas para una startup o un emprendimiento como el nuestro, y nos tiene muy contentos y muy motivados con seguir siendo la vanguardia tecnológica en cuanto al desarrollo de experiencias metaversales, entendiendo que se abre un espacio muy interesante para Chile y para la región en sí misma. Nosotros creemos que es una oportunidad histórica el metaverso para superar el subdesarrollo de la región en sí misma. O sea, el metaverso va a ser una oportunidad de mercado increíble que yo creo que poco dimensiona. Hay estudios internacionales que dan cuenta que de aquí a una década de consagración el metaverso va a ser el 5% del Producto Interno Bruto de la región. Yo creo que se quedan corto incluso, pero en sí es una oportunidad tremenda precisamente para nuevos profesionales, para generar activos, para crear comunidad, para crear un desarrollo, valiéndonos del potencial mayor que tenemos en la región, que es la creatividad. O sea, el commodity del metaverso no son visores, no son servidores, sino que son experiencias que se pueden crear directamente a través de nuestra capacidad latina precisamente de construir experiencia en función de la creatividad, que, como digo, es nuestro mayor activo sin duda. Sí, sin duda que se necesita creatividad para este mundo en todo caso, Katy. Sí, por supuesto. Y me imagino que tienen que hacer grandes alianzas para que este metaverso sea cada vez más completo, sea cohesionado, ¿no? Sin duda, el metaverso en sí es un ecosistema. O sea, no, como definición, al menos de esto donde nace, que desde la ciencia ficción, el metaverso es un espacio único, interoperable, persistente y descentralizado. Naturalmente todas esas condiciones no están dadas hoy día en el origen. Esto nació desordenado y hay muchas experiencias metaversales ya a nivel mundial, pero se espera que prontamente converjan en este único espacio que permita principalmente la interoperabilidad. O sea, yo voy a claro, ahí tú das con un tema, Rodrigo, que es de base. Hay que ser objetivos con esto también, y los auditores tienen que entender que aún no existe un ecosistema genérico, y eso es una realidad. O sea, yo no puedo portar mi avatar a otro, por ejemplo, con un avatar que yo creo en Facebook, ahora se llama Meta,
no lo puedo pasar a mi inverso, por ejemplo. Se supone que hacia allá debería ir en el futuro, que yo, el mismo avatar que creo en un ambiente, lo pueda mover en distintos ambientes, ¿no? ¿Cómo estás avanzando tú en esa apuesta? Tal cual, o sea, vamos a tener una identidad única virtual, que es un avatar, esa es nuestra interfaz de conexión en el metaverso. Y claro, la apuesta es pasar de un espacio a otro, como ahora uno se cambia de una ventana en un navegador web. O sea, yo voy a estar en una galería subterránea operando en el Minverso y voy a poder ir a una tienda de Walmart a comprar, voy a poder ir a jugar un partido con Rafael Nadal, ir a un concierto, ir a una clase en el Imperio Romano de forma interoperable, como ahora lo hacemos con un clic, lo voy a hacer en el metaverso cambiándome de escenario en escenario. A eso debiese llegar, naturalmente eso no está dado hoy día. Nació desordenado y está bien que así lo sea, porque naturalmente hay un proceso de adopción que se va a ir construyendo en el tiempo. O sea, técnicamente lo que se viene entonces es como una especie de reciclaje de identidad para poder portar tu activo digital de una forma autónoma y descentralizada, como lo has dicho todo este rato, pero para llegar a reciclar esa identidad se tiene que generar ciertos espacios todavía que logren esa convergencia. Tal cual, eso no existe aún y hay que ser súper responsable en precisarlo. Va a existir sin duda, pero debe converger en un mundo único. Esa es la apuesta del metaverso, ojalá pase, naturalmente. Pero ¿es viable? Política. Te pregunto así concretamente, ¿crees que sea viable? Porque en el corto plazo no lo veo. Cada empresa tiene su mundo y no dialoga con otros, son independientes. Y creo que hay mucha competencia además. Claro, sí, la verdad es que tienen que pasar cosas a nivel político, a nivel societal para que se dé. En cuanto a estructura técnica, sí es viable, pero tampoco a mí me genera tanto ruido que hoy en día no lo sea, en el sentido que estamos en el origen y naturalmente hay un proceso de adopción del cual tenemos que hacernos cargo para entender cuál es el potencial del metaverso, cómo uno se relaciona, cómo tienen que ser los espacios, cómo uno interactúa. Falta todavía el marco regulatorio para el metaverso, o sea, yo creo que hoy día no, bajo ningún motivo puede existir el espacio único o descentralizado porque falta darle ley y gobernanza a eso. O sea, la parte legal está al debe, está bastante al debe ahí, en la parte regulatoria, los protocolos. No hay nada. La seguridad cibernética y tecnológica, la identidad versus mi privacidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con la privacidad de mis datos? ¿Y qué pasa con los impuestos, me pregunto yo? ¿Cómo se graban los activos digitales? Te pregunto. Sí, pues, bueno, nada de eso está resuelto. Eso es importante señalarlo y que urge avanzar mucho en eso. El metaverso puede ser usado con fines nobles que potencien lo mejor de la humanidad, como también puede ser lo contrario, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, naturalmente, falta una regulación para evitar que sea una guarida de delincuentes y sí potencie lo mejor, como lo que hablaban antes en cuanto a educación, capacitación. Pero en tu política de Minverso tiene una política entonces. Minverso sí, Minverso es un espacio confinado hoy en día, la industria de la minería con fuerte en lo que es capacitación. Tú tuviste que adoptar políticas para poder sacarlo adelante y regularlo entonces, ¿no? Estamos avanzando en eso, exactamente. Por eso Minverso es un espacio cerrado, no un espacio abierto. Está netamente pensado en minería con foco en seguridad y productividad. Y naturalmente hay muchas cosas que todavía faltan validar. O sea, un común mortal como yo no podría entrar a interactuar en Minverso porque tengo que pertenecer a una empresa minera para poder ver las bondades que tiene, ¿no? Exacto. Para que el auditor lo entienda. Sí, es así. Está confinado 100% la industria de la minería y no se va a abrir hasta que no estén resueltas muchas más cosas. Entiendo. Como lo que estábamos hablando, porque la seguridad es demasiado importante. El capítulo anterior también mencionábamos los problemas que todavía hay con las transgresiones en internet, los acosos virtuales y todo eso todavía no son delitos, no están legislados y están pasando hace tantos años. Entonces, como dice Rodrigo, súper importante que antes de liberar esta tecnología estén solucionadas también las normas legales, o sea, cuál va a ser el rayado de cancha, qué se puede hacer y qué no, y que estén incluso incluidos en los códigos penales de los países para poder legislar. Va a haber que legislar para poder evitar los abusos. Porque además, al tener esto todo tan virtual, se provoca un descontrol con las edades de las personas que intervienen. Entonces, muchos niños van a estar metidos en este metaverso
y va a haber que tener como un control especial en hasta dónde pueden llegar los niños, qué es lo que pueden hacer, validar las identidades, cómo se va a hacer todo eso. Yo creo que nos queda un camino bastante largo por ese lado. Tal cual, y un camino que urge comenzar a recorrerlo, porque ya se están usando estos espacios, ya niños interactúan en plataformas digitales, y ya llegamos tarde. O sea, lo que ya está pasando con internet es peligroso. Yo no me siento seguro navegando hoy día en internet, porque hay mucha suplantación, mucha estafa, mucho spam, y naturalmente la regulación aún no llega al nivel que debiese estar. Entonces, por suerte, la nueva web 3.0 viene con una nueva arquitectura que supera muchos de los problemas que hoy día son recurrentes, pero van a surgir los problemas nuevos. Eso es evidente. O sea, si hoy día hay suplantación de identidad en redes sociales, en el metaverso van a haber suplantación de avatares, o van a haber mundos falsos que van a asimilarse en mundos reales. Entonces uno debiese ya comenzar a conversar estos temas para adelantarse y para evitar que sucedan cosas negativas, sin duda. Mira, Tair, este tema es súper largo, muy interesante, tiene muchas aristas, y te agradecemos un montón que estés con nosotros. Yo no sé si Eric tiene algo más que preguntarte, porque ya estamos cerrando el programa. Tengo 10.000 preguntas, dice que nuestro amigo además está de viaje por Chile y el mundo, parece. Está con una agenda bastante ajetreada. Rodrigo, gracias por hacerte ese tiempo para hablar con nosotros. Creo que tengo siempre más preguntas, pero por ejemplo me interesa hablar un poco de las metodologías, si es que pueda adelantar qué metodologías de trabajo se están integrando y tecnologías para poder hacer realidad estos mundos así brevemente. Súper, sí. Bueno, en términos muy simples, esto es una transferencia tecnológica a seca de la industria del videojuego, y el metaverso se está construyendo en software de videojuegos, se programa también. Entonces, esos son los activos más importantes que hay que empezar a generar y a poner el ojo en cuanto a nuevas oportunidades laborales, reconversión laboral. Agradecerle la invitación, muchas gracias. La verdad la pasé muy bien, las preguntas fueron muy interesantes, y naturalmente abre un espacio ahí para cuestionarse hartas cosas y también nuevas oportunidades. Así que agradecido por la invitación, y estoy disponible ahí para seguir conversando más adelante, obviamente. O sea, Rodrigo, te has invitado desde ya, y a tu gente, a tu equipo, sería interesante conocerlo un poco más. Además que te transformas en promotor de Expreso Entre Vidas, porque Expreso Entre Vidas de aquí en adelante va a sacar una línea permanente de comunicación de metaversos, y cómo estos metaversos pueden ir impactando en distintos rubros, ¿no? Por eso hablábamos hace un rato de la educación, la ciencia, la tecnología, el mundo empresarial, el mundo académico. Creo que es importante, y las brechas que se están generando hoy día de desconocimiento con respecto al avance de esta tecnología, creo que deja tarea pendiente para seguir reflexionando y cómo vamos integrándonos todos antes de quedar fuera. Así que a seguir reflexionando con nosotros. Las puertas de Expreso Entre Vidas están abiertas para ti y todo tu equipo. Entonces nos estamos despidiendo. Yo también quiero agradecerte, Rodrigo, muchas gracias, ha sido muy entretenido, se nos hizo cortito, y encantado de recibirte más veces para que podamos explorar más este mundo que se está creando. Por ahora nosotros tenemos que ir cerrando, así que nos despedimos. Muchas gracias de nuevo, Rodrigo. Adiós, Eric, nos estamos escuchando, y para todas las personas que nos escuchan por las distintas plataformas, nos estamos escuchando. Chao. Chao, que estén bien.